Hola a todos, buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Salud Incluyente. Muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy, Milagros Gudiño, nutricionista que ha pues ya comenzado como esta parte de entender acerca de gordofobia, de entender acerca del sesgo, del salutismo y demás, ¿no? Que no es un camino sencillo, que no es fácil porque como lo había yo dicho en otras ocasiones en este podcast, todos venimos de una formación pesocentrista, es decir, es lo que se nos enseña en las escuelas, es lo que se nos enseña en los diplomados, en las certificaciones, en todos lados nos están hablando desde una construcción extremadamente pesocentrista. Entonces, Milagros, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer y un honor de verdad compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, un gusto poder estar acá y bueno, también compartir mi experiencia, que siento que siempre uno escuchando a otro puede crecer un poquito más y ir abriendo nuestro corazón y nuestras propias miradas también. Así es. Yo este podcast o lo que hemos hecho como en el podcast me ha servido mucho. O sea, yo creo que soy de las que más han salido beneficiadas al estar escuchándolas como en este lugar de entrevistadoras, se puede llamar, no sé. Eh, He Yo siento encontrado, eso también con los espacios de consulta. Bueno, yo también doy clases en la universidad y siento que el escuchar cada experiencia siempre en mí va generando como un aprendizaje o, no sé, me ha pasado también estas semanas mientras estaba atendiendo que han surgido situaciones en las consultas donde, bueno, no sé, por ejemplo, surge trabajar el sueño, ¿no? Y en esa persona, el sueño representaba trabajar todo lo que era la rutina del sueño, cómo ordenarlo, y al mismo tiempo en mi cabeza se venía trabajando esto del sueño como propósito, ¿no? Como, bueno, a qué sueño uno aspira. Entonces, como que sentir que esos dos trabajos se fueron haciendo al mismo tiempo en mí y en la persona que me estaba consultando en un espacio de consulta, yo constantemente siento como ese crecimiento en cada experiencia nueva que voy teniendo. Pero siempre estando abierta a eso también, ¿no? Como a escucharme, a tratar de entender qué es lo que me va pasando. sí, la verdad es que a mí también me pasa muchísimo, tanto en este proceso de hacer la transición desde el pesocentrismo al no pesocentrismo, como con mis consultantes, claro, o sea, yo creo que he aprendido más de ellos que de cualquier libro que yo haya podido leer. Y yo creo que he aprendido también más de ustedes que nos hemos escuchado, que las he escuchado, que ha sido maravilloso, que de cualquier teoría que pueda yo referir acerca, ¿no? De gordofobia, de salutismo, del sesgo, de o sea, interseccionalidad y demás, ¿no? O sea, es enriquecedor totalmente. De verdad que, bueno, o sea, para mí es la base fundamental de todo, la escucha. Pero bueno, vamos a comenzar un poco. Preséntate, cuéntanos de dónde eres, a qué te dedicas, am, y cómo es que llegaste por acá. Bueno, mi nombre es Milagros Gudiño y soy nutricionista. Yo vivo en Santa Fe Capital, que está dentro de Argentina, y estudié nutrición en la universidad pública de acá. Y después de estudiar nutrición, empecé a, prácticamente apenas me recibí, empecé a hacer consultas y atender en consultorios particulares.
Y después también me fui quedando en la universidad como docente, eh, porque, bueno, creo que desde el segundo año que ya estaba estudiando fui como tratando de vivir experiencias vinculadas a la docencia. O sea, mi universidad de nutrición tiene una orientación muy bioquímica de base, pero está muy orientada a la docencia y a la investigación. Entonces, bueno, de entrada fui haciendo muchas experiencias en relación a la docencia y también fui metiéndome en muchos ámbitos de investigación, pero también, bueno, muchas de las transiciones que fui haciendo es ver en qué lugares me sentía cómoda y en cuáles no, como ir transicionando, pero nunca me sentí cómoda con solo la investigación y como quedarme en la teoría, sino que siempre necesité de las experiencias o las vivencias, que es un poco lo que te transmití al inicio, que es donde yo siento que más aprendizajes recibo y también donde puedo hacer esta unión entre lo que vamos investigando y aplicarlo en el terreno, que muchas veces no es lo mismo quedarse solo con esas teorías. Y después soy emprendedora también, tengo, eh, bueno, una empresa de alimentos acá que hacemos envíos a domicilio y bueno, lo que yo hago en ese lugar es como pensar mucho en cuáles son los procesos productivos, cuáles son las historias detrás de esos alimentos, si hay agroecología, si hay producción orgánica, eh, apuntar como a ver de qué está hecho el producto, para quién está pensado, como, bueno, tener también como todo el tiempo ida y vuelta con las personas que están buscando y como también entender cuál es la búsqueda con esos alimentos y entender que no todo es para todo el mundo, pero que cada uno necesita encontrar como lo que más lo nutre y lo equilibra en todo, ¿no? Y bueno, y varios proyectos más que vengo haciendo así a nivel emprendimiento. La verdad es que mm, hasta ahorita que lo dices, no es algo que yo me pregunte todos los días, ¿eh? Voy al súper o voy al mercado y tomo los alimentos, pero nunca me pregunto como todo ese proceso que hay detrás de del proceso que lleva el alimento para llegar hasta ahí, hasta donde están. Y ahorita una pregunta que me Para mí surge generar es, ese emprendimiento fue como... Sí, digo que una pregunta que me surge un poco es si el pesocentrismo o esta parte como de la cultura de dieta y todo eso también está allí, ¿no? Supongo que sí, dado que siempre está en todos lados, pero sí. no sé si tú lo hayas notado allí. Sí, a ver, a mí lo que me pasa es, eh, bueno, acá este último tiempo se ha luchado mucho también por el etiquetado frontal de alimentos, que justo salió hace poquito tiempo y se están implementando recién ahora. Eh, es algo en lo que a mí no estoy de acuerdo, no siento que eso sume ni siquiera conocimiento ni salud para nadie, porque en realidad eso está pensado para la lucha contra la industria, como decir, bueno, si las industrias están haciendo alimentos que son con ingredientes que ningún ser humano debería consumir o que son de muy mala calidad o están pensados como para generar más consumismo o menor bienestar en la población, como bueno, que el objetivo en realidad no es la salud o nutrir a las personas, siento que ahí, digamos, como el trabajo tiene que ser del Estado a regular esas industrias en relación a, bueno, qué es lo que sacan al mercado y le dan a la población sin ningún tipo de control, pero siempre se termina como volcando la responsabilidad sobre el individuo de decir, bueno, esto tiene tales ingredientes o tiene alto en grasa, alto en sal, alto en azúcar, yo te avisé, si vos lo consumís o si eso se traslada como en un aumento de peso o una mala salud, problema tuyo. ¿Tá? Y mucho por detrás en relación a, primero, la forma en la que se utiliza el etiquetado, porque las personas no entienden todo esto de lo que yo te vengo explicando, que quizás era un poco a lo que apuntaba con el emprendimiento de que el alimento hay un montón de características que determinan si realmente nos van a nutrir o no, que no tiene que ver solamente si tiene grasa, sal o alto en azúcares. Y es como una información muy sesgada, sumado a que si vas al supermercado, todo lo que vayas a ver en el supermercado va a tener ese tipo de etiquetas y las personas en lugar de ampliar sus experiencias y decir, bueno, pruebo cada vez más cosas, que hay un mundo de alimentos enorme y
vivo nuevas experiencias y me da más saciedad, más placer, ese momento es suficiente. No, al revés, es como, bueno, cada vez que más sacamos. Entonces, bueno, te encontrás con muchas personas de consulta y te dicen, che, Miri, como solo verdura y no me lleno, y o como solo fruta y no me lleno, y sí. Pero bueno, es como que empiezan a sacar y no saben por dónde ir y tampoco encuentran ni el bienestar, ni el placer, ni la nutrición desde ese lugar. Y por ahí en esto de lo que yo apuntaba con la tienda tiene que ver un poco también con conocer desde la producción, o sea, como decir, bueno, desde el productor, para quién pensó ese producto, qué era lo que estaba buscando con empezar a producir eso, que tiene una mirada totalmente opuesta a la que puede tener la industria. Bueno, o qué cuidado tiene, en qué horario se levanta, si está toda su familia involucrada en ese proceso, no sé, como una mirada mucho más amplia que ayuda también a entender que esto que yo tengo acá en mi mesa ya que todos esos pensamientos empiecen a pasar en mí cuando yo estoy consumiendo eso, seguramente va a ser mucho más placentero y consciente que alguien me ponga algo acá, yo lo empiece a consumir en un paquete que está tapado y que ni siquiera puedo ver lo que está adentro, que hasta me ha pasado, no sé, que hay un gusano y la gente ni cuenta se da porque no hay ningún tipo de contacto con lo que está pasando en ese plato, ¿no? Y muchos de los productos que se generan a nivel industrial tienen que ver un poco con eso. Eh, y después pensar bueno, en qué compone ese alimento, en características nutricionales, ¿no? Como decir, bueno, qué tipo de aporte de hidratos hay, si es una avena, si es un arroz, qué diferencias hay en uno o en el otro. Eh, Como más explicación ahí para que cada uno con esa información pueda entender qué es lo que más se adapta a lo que está buscando y saber por dónde probar hasta encontrarlo. Pero que no se trate como de estar atento a, bueno, yo ni ahí se me ocurre poner en la tienda lo que tiene que ver con calorías o cuestiones muy profundas en relación a los alimentos vinculados, que eso puede generar un aumento de peso, porque yo personalmente creo que nadie aumenta de peso por el consumo de un alimento en sí mismo, sino que es algo mucho más profundo. Eh, y ponerle mucha fuerza a eso hace que uno se pierda, se pierda de lo que está pasando en el momento, de que es la mejor opción que hubiera encontrado para vivir ese momento y que sea suficiente. Entonces, bueno, como yo siento que a todo lo que hoy quizás me estoy dedicando ha sido como una búsqueda de encontrarme yo, ¿sabes? Como decir, bueno, si estoy haciendo esto y siento que no funciona, que no recibo eh, una buena respuesta de las personas que lo están explicando, es como seguir buscando hasta encontrarlo, como no quedarme en que, bueno, eso es lo único que puedo hacer, sino que buscar otras maneras hasta sentir que sí, como, bueno, la sensación que tengo hoy en todo lo que estoy haciendo es como, sí, es por acá, y cuando algo no lo siento de esa manera, trato como, bueno, de pensarlo, de buscar otras vueltas, de intentar otras experiencias. Sí, no, es increíble, la verdad es que para mí se abre un mundo nuevo porque en verdad, yo nunca había pensado en ese proceso de producción y en todas las posibilidades que hay, porque ahorita escuchando, de repente sí comienzo, tenemos ningún producto diseñado pensado en las necesidades socioculturales, o son muy pocos los productos, vaya, pensados en las necesidades socioculturales de las personas. O sea, un producto pensado, por ejemplo, ¿no? Para madres solteras, un producto pensado, por ejemplo, para familias numerosas, un producto pensado para personas que viven como con roomies, ¿no? Que son como compañeros no son tu familia consanguínea, pero se convierte como en una dinámica muy interesante también, ¿no? Lo de los roomies, personas o productos pensados para personas que viven, no sé, en determinados países, o sea, ¿no? Y si estamos abogando por esta parte de escuchar a, a la persona, de escuchar al consultante, um, yo creo que también es muy importante comenzar como a um, tener diferentes formas de consumo, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, para mí en algún momento sí fue como muy importante entender el consumo, pero desde esta idea como
extremadamente capitalista, ¿no? Vende en masa lo más que se pueda, lo que no sirva, pues lo tiras y sacas otro producto nuevo. El chiste es mantener siempre como convertirnos como en robots, ¿no? O sea, para mí, el consumo siempre ha ido de la mano con la manipulación mediática, ¿no? Como con esta parte de hacerte consumir algo, hacerte sentir que no tienes otra opción, que tienes que consumirlo en cantidades para que esa empresa tenga una mayor cantidad de ganancias, ¿no? Pero nunca se piensa en el consumidor como tal. Es que pienso que Y siempre es como la búsqueda de hacernos sentir vacíos, que no somos suficientes, que, a ver, yo hablo esto siempre eh, de que si sentimos que necesitamos algo, digamos, eh, va a ir a la búsqueda de consumir lo que sea, que quizás son herramientas que uno ha encontrado en lo inmediato, que trae placer, pero que no es este placer a largo plazo de sentir que vamos hacia un propósito y que día a día trabajamos para eso, independientemente de cuánto tiempo lleve o si eso llega al resultado que buscábamos o no, que es una sensación totalmente distinta. Y a ver, por ejemplo, acá pasa mucho en cuestiones comerciales, ¿no? Eh, Muchas empresas han sacado lo que se llama la porción justa, que no sé si allá eso se usa, pero es decirte, bueno, esto es la porción que vos debieras consumir de este producto y es lo justo en relación a calorías y para no el aumento de peso, lo que sea. Pero a ese producto, en cuestiones de características, le ponen un montón de componentes que hacen que fisiológicamente uno tenga la necesidad de seguir consumiéndolos. Entonces, si la fisiología, que es algo contra lo que no podemos ir, es como decir, bueno, me está pidiendo el cuerpo mediante neurotransmisores que yo vaya y consuma eso y responda a esa necesidad corporal, y entro en el juego de decir, no, pero me dijeron la porción justa, pero el cuerpo no doy más porque me está pidiendo más de uno. Entro en la culpa de decir cómo no pude sostener si me dijeron que es la porción justa, pero que es un producto que ya está pensado para que el consumo sea ilimitado y para que nos sigamos sintiendo vacíos. Entonces, siento que en el consumismo y está mucho esto. ¿Sabes? Como siempre la búsqueda no tiene absolutamente nada que ver con la salud y el bienestar de las personas, sino con necesidades económicas. claro, lo que digo, o sea, es un mundo, ¿eh? Eh, la verdad es que también en algún momento me puse ahí a leer acerca de esto que mencionabas, ¿no? Y a mí se me hacía, cuando yo comencé a leerlo, me sentí total y absolutamente engañada, utilizada, manipulada por las grandes industrias, porque yo sí, sinceramente, antes de todo este rollo de conocer de salud en todas las tallas, pensaba con mucha sinceridad que era mi responsabilidad, ¿no? Que si yo veía ahí cuántas calorías tenía tal producto y yo comía más de lo que se supone, lo digo entre comillas, eh, consumir, era mi culpa, era mi responsabilidad. Y venía como toda esta parte de la vergüenza, ¿no? O sea, de verdad, yo era de las que iba a una tienda y me daba pena comprar unas galletas, me daba vergüenza comprar unas galletas. Y comenzaba como en no, no son para mí, o sea, son para mis hijos porque pues ellos necesitan las galletas, como a justificar el consumo, Sí. es una responsabilidad si ya me están diciendo que hace daño y todavía lo sigo comprando, todavía lo sigo Sí, consumiendo. por eso siento que quedarse en la experiencia Y luego cuando comienzo a leer es todo, lo que más información trae, porque sí, bueno, si me están diciendo esto y yo no lo puedo hacer, ¿por qué? Voy a empezar a indagar en eso. Y también escuchándote me queda en esto de que yo siempre digo que si alguien me pregunta, ¿esto lo puede consumir un niño o viceversa? No hay nada que consuma un niño que no podamos consumir los adultos o al revés. ¿No? Hay ciertos alimentos que son para
cierta etapa. Si es bueno para mí, es bueno para ellos y viceversa también. Y también me pasa esto de que si uno, a ver, eso de la porción y de las cantidades que uno va a consumir, que por ahí dicen los paquetes, hace que todas las personas vivan cada momento como incompleto, que no sea suficiente. Entonces venís como arrastrando con varios momentos que no son suficientes, no es un momento de comida placentero en el que yo ya siento que esto ya está y me puedo dedicar a otra cosa y como vivir momento a momento las necesidades que voy teniendo. Entonces hace que pueda estar todo el día quizás comiendo sin parar, pero sintiendo una sensación de malestar, de vacío, como que ¿a qué voy? Es imposible que una persona pueda predeterminar cuántas cantidades va a necesitar de alimento antes de sentarse a comer y vivir esa experiencia. Entonces, si yo digo, ay, necesitaba 3 solamente galletitas y me las pongo acá. Y esa necesidad que manifestó mi cuerpo no recibió su satisfacción y se cerró y se dedicó a otra cosa, me va a seguir pidiendo sin parar. Y entramos, bueno, un poco también en esto que te dije de la porción justa y en un montón de luchas para cómo no pude sostener esos 3 que yo me había pensado consumir. Pero es imposible saber con cuánto me voy a llenar. Yo siempre digo, prefiero que haya como una especie de banquete en el que pensé si quería poner esto, acompañado de esto, y bueno, todo lo que me gustaría, y verlo visualmente y vivir esa experiencia lenta, consciente y decir, bueno, siento que ya está, a que me falte, ¿no? O no poder cerrar ese momento. Sí, la verdad es que poco a poco fui aprendiendo que la alimentación es muchísimo más que las porciones o muchísimo más que lo que o lo que se supone, lo que te dicen que te deberías de comer de tal o cual alimento, ¿no? Pero es algo a lo que las personas no tienen acceso a este tipo de información o incluso lo satanizan mucho, ¿no? Cuando te dicen, oye, pero es que ¿cuántas galletas me como? Y tú le dices, pues las que ocupes, o sea, de verdad, come lo que necesites. Y dicen, ¿cómo crees? No, o sea, pues si toda la industria de la alimentación tiene como estos mensajes dobles muy extraños, porque te decía que yo me sentía sumamente enojada, ¿eh? Porque hasta me enojé cuando me enteré de todo esto. Es decir, o sea, ellos lo saben, o sea, la industria de la alimentación lo sabe cómo funciona nuestra mente, sabe cómo funciona esas necesidades fisiológicas y están abusando total y absolutamente de nuestra propia ignorancia, de nuestro propio desconocimiento acerca de nosotros mismos, ¿no? Porque por un lado te mandan el mensaje de no te comas esto porque no es saludable y por el otro lado le ponen a las cosas ingredientes que te hacen desear más, ¿no? Entonces, es un juego donde pues los únicos que perdemos somos los consumidores, ¿no? Porque ellos nunca Sí. pierden. Por Porque eso se me ven enoja en tanto contra. el etiquetado frontal, porque también me ha pasado darme cuenta de que han utilizado también a los nutricionistas como eh, el profesional socialmente aceptado que va a transmitir todo esto que nosotros buscamos, eh, como sentir usados, sentirnos usados, digamos, en ese sentido. Justo me pasó que tengo una biblioteca acá arriba, ¿no? Llena de libros de hace muchos años, porque incluso yo trabajé con una Nutri que, bueno, fue acá la que creó el colegio, como la primer Nutri de acá de Santa Fe, entonces ella me donó muchos de sus libros que son desde muy mucho tiempo. Y cuando se me cae la biblioteca, bueno, tengo que empezar como a ordenar todos los libros y ver ahora dónde los ponemos y cambiar. Y empiezo a ver, tengo una torre acá todavía para ordenar, que uno a uno, cada uno de esos libros tiene alguna propaganda de alguna industria alimentaria de acá, y todo lo que está puesto como información adentro es orientado a el consumo de ese producto que está ahí, ¿no? Y son libros que nos han dado a nosotros en los congresos, libros de formación nuestros, y realmente digo que no hay uno que haya encontrado que no sea de esa manera. O incluso, mira, justo ayer hablábamos también que habíamos visto en unas revistas que decían, bueno, todo orientado, ¿no?, al descenso de peso, a la lucha contra el sobrepeso, y después ponía como fotos de gente famosa de acá, en bikinis y promocionando ciertos tratamientos estéticos para eso. Entonces, que una revista que sea exclusivamente de
salud y lucha contra el sobrepeso, al mismo tiempo te pongo una publicidad de ese tipo, tiene unos mensajes totalmente dirigidos a eso. O sea, la búsqueda no es encontrarte a vos mismo, sino ir y hacerte esa cirugía o ese tratamiento estético para poder llegar a ese ideal. Entonces, para mí, darme cuenta que nosotros también estábamos en el medio de eso, es como, me dio mucha más fuerza para luchar desde mi propio espacio, a ver, a mí me resulta muy difícil hoy ir a congresos de nutrición o a lugares tan masivos vinculados a la nutrición, sino que siento que voy encontrando como mis propias redes y mis propios espacios de formación, y también siento como mucha pérdida de energía ponerme a leer algo que siento que no va por ningún lado o que a mí no me hace sentido en la práctica diaria, que me ha pasado mucho con las formaciones que hice de trastornos alimentarios acá en Argentina, que yo me dedico mucho a los trastornos de alimentación, que las que son hechas por las asociaciones de nutrición que nos representan, son puramente desde el control, desde creer que hay como una compulsividad ahí en el consumo alimentario, que es algo que no se va a curar, a lo que uno no va a llegar a encontrarse con uno mismo. Entonces, bueno, cada vez como que me corro más de esos lugares, y ha pasado mucho también ahora con las guías, salieron las guías de la población infantil acá en Argentina hace poco, y si antes el consumo de los lácteos estaba recomendado del año para arriba, en estas nuevas guías salió que ahora es desde los 6 meses. Y como viene habiendo mucha controversia también con esto del vegetarianismo y el veganismo en el consumo de los lácteos y su necesidad exclusiva en relación al aporte de calcio, eh, siento que la industria ha salido ahí mucho más fuerte a luchar contra eso y a cambiar las recomendaciones que los nutricionistas damos para que eso sea lo más temprano posible. Y obviamente lo que uno consume desde más temprano después resulta más difícil no consumirlo. Uno genera como una dependencia en relación a eso. Y realmente no se necesita en esa etapa de la vida. Y si antes decían 2 porciones, hoy son 4, y así es como se notó mucho más fuerte la implicancia de la industria en eso. Entonces, bueno, con más razón, uno las lee una vez y dice, por acá no voy. Entonces, Sí, pero qué difícil es comenzar a darse cuenta de eso, ¿no? O sea, de crear como el ojo crítico, ¿no? sí, Para mí es todo un tema, ¿no? ¿Cómo es que comenzamos ahí, ¿no? Inmersos en ese mundo, porque lo mismo nos hacen desde que, pues yo me acuerdo, ¿no? Ahorita que lo mencionas, desde que estaba en la universidad estudiando psicología, que nos íbamos a los congresos y demás. Y de este lado de la psicología va mucho dirigido hacia lo psiquiátrico, ¿no? Entonces, farmacéutico no sé qué, invita a su congreso acerca de, no sé, adicciones, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, un montón de información acerca de adicciones, pero por cierto, estos medicamentos están teniendo muy buenos resultados en tal y tal y tal y tal. O sea, siempre como el sesgo, siempre como la manipulación, ¿no? De estas creo que también grandes tiene que ver industrias. con la mirada del abordaje que se está teniendo de la salud. O sea, no es que nosotros nacemos con ciertos antecedentes y ciertas condiciones del contexto, que si la mirada de la nutrición o la salud sería como preventiva, es decir, bueno, yo sé que si ya aplico ciertas condiciones en mi día a día, nunca llego ni siquiera a la enfermedad. Pero estamos en esto como de lo paliativo, como decir, bueno, si llegaste acá necesitas de ciertos medicamentos, de ciertos tratamientos estéticos, ciertas cirugías para reducir tu estómago, como siempre ir atacando a lo que ya apareció, digamos, pero nunca a evitar que eso aparezca. Y también muy vinculado a las obras sociales, como decir, bueno, acá el mundo de las obras sociales es como desde entrada decirte, bueno, seguramente te vas a enfermar en algún momento de tu vida, si te enfermas vas a necesitar de nosotros porque solo no vas a poder. Entonces vivir toda la vida pensando que en algún punto me voy a enfermar y que gracias a Dios que tengo la obra social que la pago todos los meses para poder salir de esa situación. Entonces como siempre volcando la culpa hacia el individuo sin una responsabilidad social en todo esto, ni una mirada preventiva, que resulta muy difícil salir de eso si vos decís, bueno, yo me encuentro conmigo misma y entiendo todo esto y me hace sentir, me siento bien, pero que eso me pasa mucho con las personas que consultan, ¿no? Pero salgo al mundo y otra vez me vuelvo a encontrar con estas cosas y es muy difícil, que ahí creo que está lo terapéutico o el espacio de psicología como para encontrar las herramientas para entender que una vez que yo viví esto y sé lo que soy,
siendo, ¿no? Como si, bueno, esto que me representa mi ser, eh, no importa dónde esté, es como empezar a bloquear eso que siento que me desnutre y empezar a seguir con esto que siento que me nutre, me potencia, me aumenta mi bienestar. Eh, pero bueno, es mucho más amplio de lo individual, pero siempre está orientado a que Sí, claro, o no sea, encontremos sentido y sigamos buscando, buscando, dudando. yo creo que este mismo trabajo que a nosotras como profesionales nos toca es un poco parecido a lo que también los consultantes deben de, por lo que pasa, ¿no? Por lo que comienzan a transitar. Primero, como que lo ves en todos lados, porque estás inmerso allí, como en el océano, ¿no? En medio del agua. Todo el mundo, estás bombardeado de los comerciales en la televisión, en la radio, en el streaming, en la computadora, en el Facebook, en las redes sociales de todo tipo, en la escuela y en todos lados, ¿no? Entonces, ya después es como comenzar a observar ese bombardeo. O sea, que te das cuenta de que realmente mmm, no es casualidad, ¿no? Que te encuentres en la revista de nutrición eh, propaganda de la cirugía bariátrica. O sea, no es casualidad, está puesto allí por algo. Y no es casualidad que te lo encuentres después de un artículo, ¿no? Acerca de el peligro de diabetes, ¿no? En las personas con sobrepeso. Pensado para el consumidor, para que tú sigas consumiendo. Y después es como esta parte de dejar de observar hacia afuera para comenzar a observar hacia adentro, ¿no? O sea, realmente qué es lo que te hace sentir placer, qué es lo que se te hace sentir satisfacción, que tu medida sea precisamente ese interno, ¿no? Ese termostato interno que todos tenemos. Utópicamente, con eso bastaría, pero bueno, o sea, sabemos que aquí yo creo que el mayor tema que yo me encuentro en los consultantes es la desconexión. O sea, están, nos han bombardeado tanto que terminan desconectándonos de nosotros mismos. Entonces, de repente yo sí me encuentro con personas que les digo, pero es que te gusta o no te gusta, no sé, que esto te llena, te hace sentir satisfecho, no sé, es que esto te hace sentir placer, no sé. Yo solo me lo como porque dice ¿no? O sea, la industria en turno, los fitness o la industria del salutismo y demás, que me lo tengo que comer. Entonces Creo es que ahí también entra un como un poco esta poco, cuestión del ego también en la medicina y en lo que representa un profesional de la salud, porque, eh, a ver, muchos de los profesionales ni siquiera explican para qué están dando ciertas medicaciones, ciertas intervenciones. Entonces, si yo no entiendo que esto que voy a incorporar hoy es para sumar o nutrir o permitirme destrabar algo para avanzar en el proceso, que vivimos en proceso, no es que uno llega a un punto donde dice, bueno, ya está, obviamente puedo sentir mayor abundancia, menor cantidad de necesidades, pero siempre es una búsqueda constante de sentirnos cada vez mejor o de poder trabajar sobre lo que nos pasa. Entonces, uno recibe personas que consultan que les preguntas y te dicen, mira, tomo tal medicación, tal otra, a la mañana me hago un batido de esto, del otro, tomo tal vitamina. Bueno, cuando uno empieza a indagar, ¿quién te lo dio? ¿Para qué? ¿Dónde? A veces, primero que no saben, o sea, esta misma respuesta, vamos a decir, no sé, como, si estás todo el día invirtiendo un montón de energía en consumir como 10 productos que, imagínate que también hacen como que sea muy difícil llegar al contacto con la alimentación porque es como, bueno, yo ya perdí toda mi energía en hacerme este batido, en consumir esta vitamina, en este medicamento, ya queda poco para lo que naturalmente hubiera hecho con lo demás. Y después que uno pregunta y te dice, no, me lo dio un médico hace 10 años, al que no fui nunca más, y seguís tomando hace 10 años un medicamento que te dio alguien y no sabes
¿por qué? Entonces, creo que siempre hay que tener la claridad de para qué yo voy a hacer esto. ¿Tá? Entonces, también entendiendo que a eso me refería con que no todo es para todo el mundo, también vinculado a la transición a la alimentación, de cómo puedo encontrar productos cada vez más nutritivos o mejores formas de alimentarme. Yo siento que el punto a llegar quizás para todos es el mismo, pero cada uno tiene sus tiempos, sus procesos. Entonces, ir viendo qué de todo eso me sirve a mí hoy. Pero que yo pueda darme cuenta que yo no soy la misma desde que consumo esto de esta manera como lo consumí ayer. Y recién ahí voy a tener el registro de que esto es lo que merezco, esta es la forma en lo que merezco sentirme de esta manera. Y nadie me va a mover, o sea, si viene alguien y me dice, no, mire, mira que esto puede tener un poquito de colesterol y que no sé, no lo voy a dejar de consumir por eso, porque nadie puede negar lo que yo siento desde que consumo este producto, ¿se entiende? Entonces, bueno, como ir haciendo paso a paso y entender qué es lo que esto provoca en mí. Y creo que es la única forma también de que alguien pueda sostener algo en el largo plazo. O sea, si viene alguien y yo le digo, mira, lo que tenés que hacer hoy es esto y esto. Sí, lo empieza a hacer como automáticamente, a forma de robot, esto que me decís, bueno, ningún tipo de registro con qué pasa ahí, hasta que en algún punto se da cuenta que está perdiendo energía, no entiende bien para qué lo está haciendo, o aparece una nueva teoría, una nueva indicación y viene a reemplazar la anterior y uno va constantemente en estas búsquedas. También en eso, nosotros como profesionales no hay forma que podamos saber qué necesitas y cómo necesitas comer algo en un determinado momento. Yo no puedo saber que vos mañana vas a necesitar desayunar este pan con esta fruta y en tales cantidades. Entonces, se trata de trabajar como en que la persona pueda tener cada vez más información disponible para saber a cómo atender eso que está necesitando, pero con una mirada hacia uno mismo de, bueno, ¿cómo identifico realmente qué necesito, cómo me siento, para qué estoy hoy, para qué no estoy, la forma en la que llevo a alimentarme? Que con toda esa información se potencia mucho más, pero es imposible, lo que decía hoy, predeterminarme, saber que necesito una tostada en lugar de dos eh, en este momento. Sí, son procesos en general muy largos, ¿no? La deprogramación o de quitar la programación que traemos de que no confíes en ti mismo. Yo creo que eso es lo que hace la industria, ¿no? Las grandes industrias. Desde que nacemos, no confíes en ti, es decir, no confíes en lo que tu bebé te está diciendo, tú tienes que darle lácteos desde los 6 meses, ¿no? Y 4 porciones diarias. No confíes en lo que tú sientes como madre, no, nosotros te vamos a decir qué hacer, ¿no? Y no confíes en lo que tu hijo de 1 año te está pidiendo, nosotros sabemos qué es lo que él necesita y se lo vas a dar. Obviamente Yo creo, llegamos a una edad adulta total y absolutamente desconectados, pero además esto que tú mencionas, ¿no? O sea, no nos escuchamos y aparte cuando llegamos a escucharnos no confiamos en lo que viene desde dentro de nosotros mismos, de lo que necesitamos. Es impresionante porque de repente somos como robots programables, como computadoras programables a las que les pones un nuevo programa y tienes que estarlo repitiendo constantemente, pero nunca te preguntas realmente qué es lo que necesitas, porque nunca te lo enseñaron, porque nunca te lo permitieron además, ¿no? O sea, no, y si nacía naturalmente, esa intuición es como que todo está orientado a bloquearla. Y también, a ver, a mí me pasan muchas cosas. Con esto que vos me decías, yo siento que si uno, que me ha pasado con mis propios hijos, si uno se siente un ratito y empieza a mirar lo que naturalmente hacen con los alimentos y la forma en la que lo viven, y la respuesta es esa, como eh, tal cual lo que ellos hacen en su niñez de forma intuitiva, sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de culpa, ni miedo, es la forma en la que nosotros como adultos deberíamos alimentarnos, pero que todo lo que ha ido pasando a nivel social o las experiencias que vivimos lo han bloqueado o han hecho esto que vos decís, bueno, confundirnos y creer que esto que nosotros sentimos acá adentro con mucha fuerza no es. Y siempre es que eso está primero mal. que... Y que además tienes que luchar contra ello, tienes que, a base de fuerza de voluntad, lo digo entre comillas, tienes que luchar contra lo que naturalmente tu cuerpo te está pidiendo. O sea,
cuando comienzas a verlo, híjole, es súper fuerte, o Lo que me ha sea, pasado es, por ejemplo, bueno, primero que uno cuando nace puede llorar cuando necesita comer, parar de llorar cuando siente que está saciado o deja de succionar la teta y como eso es lo más intuitivo en relación a necesidad y satisfacer esa necesidad. Y después, no sé, cuando uno va viendo a los niños sin ningún tipo de bloqueo, que me ha pasado con mis propios hijos, como, bueno, ciertos comentarios cuando se están alimentando, como, qué rico, mamá, esto está buenísimo. Bueno, hay, o sea, comentarios placenteros en relación a la comida que nosotros como adultos nos lo bloqueamos porque sentimos que si hay placer, no vamos a poder parar de comer, si está rico tampoco vamos a poder parar de comer, como no poder conectarnos con eso por miedo. Y después las combinaciones o las formas en las que llegan a alimentarse, esto es decir, no sé, mezclar una fruta de postre con algo que estaban comiendo de almuerzo, bueno, como hacer combinaciones, o mi hija ponele se lleva todas las mañanas como zanahoria con su desayuno, por más de que le agregue cualquier otra cosa, factura, galletita, ella eso lo tiene siempre presente, pero porque es algo que ella lo vive con placer. Entonces ahí no hay una limitación en las formas, o en cuánto le voy a agregar, o en cómo voy a preparar ese plato, o en cómo lo quiero vivir, pero el bloquear todo eso hace que realmente esa necesidad no esté satisfecha, que no sea placentero, que no sea suficiente, y obviamente siempre voy a necesitar más, que también tiene que ver con esto del consumismo de lo que hablábamos. A mí me ha pasado en todas las consultas que he tenido que generalmente todas las personas a largo plazo terminan conectándose con la cocina y placer ahí, como entender también que merezco dedicarme, no sé, 10 minutos de cocinarme un plato en lugar de no comer porque vivo solo, supónganse, no sé, o ese tipo de cuestiones. Pero que obviamente uno lo va entendiendo en el proceso y en entender qué merece, cómo, qué puede hacer ahí en ese momento de la cocina, pero que mucha gente también bloquea esta cuestión de cocinar porque siente que si cocina y que se encuentra placer y que si hay cada vez más, no va a parar. Entonces, como esta mirada de la que hablamos hoy es cada vez menos contacto, cada vez menos experiencia por miedo. Y ahí no llegamos nunca. Es como todo lo contrario. Yo, bueno, hoy pruebo algo distinto, hoy le agrego algo diferente, hoy lo cocino de otra manera, hoy pruebo una fruta nueva para ponerle. Entonces, en esas experiencias donde uno va viendo dónde se encuentra o no se encuentra, pero bueno, valió la pena vivir la experiencia para decir por acá no voy más, sigo por otros lados. Hoy también me hacían un comentario de algo que había cocinado y decía, no, eso no estuvo muy bueno. Bueno, ya sabemos que por acá no, vamos a intentar otras cosas. Pero si uno se queda siempre como comiendo lo mismo y también ahí hay poco placer. Si, no sé, acá nosotros tomamos mate, ponele, es como, bueno, ponerle unos yuyitos y tomarlo con agua caliente. No es lo mismo tomar un mate con el agua lavada, así fría, tibia, con la yerba que ya no tiene gusto a nada, y decir, no, ¿para qué me voy a parar a calentar el agua? Como conformarme con ese mate, a buena yerba, agua calentita, pensar en ponerle, yo a veces le pongo como ciertos condimentos arriba, como cúrcuma, jengibre, coco rallado, le pongo algunas vainitas de canela, vainilla, que decís, bueno, ya ver el color de eso hace que en algún punto tengas que entrar en contacto con el mate, no es que lo haces automáticamente. Y después también como pensar en, bueno, ¿qué sabor me gustaría sentir con más intensidad ahora? ¿El de la cúrcuma, el del coco? ¿Dónde pongo el agua? Entonces, bueno, es como una experiencia enorme en una infusión. Eh, sí, claro. Y entonces a no eso lo me tomes refiero con como experimentar y dictado, ¿no? O sea, no lo sientas, solo trágatelo, ¿no? Es sí, como el mensaje de las grandes industrias. Pero muchas veces el mate acá está usado como para no llegar a comer, como decir, bueno, si estoy todo el día tomando mate, que es agua con yerba o una especie y puedo aguantar más no comer. Lo mismo ha pasado mucho con el cigarrillo, si fumo no como y buscar ciertas formas de bloqueo para no llegar a contactar con ese momento. yo me la podría pasar hablando de esto todo el día. La Bueno, verdad es que se me hace un tema súper interesante y del que no habíamos podido tocar tan a profundidad aquí. Entonces estoy súper contenta, estoy súper, 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 súper agradecida eh, por todo lo que nos has compartido hasta el día de hoy. No sé si quieras decirle algo a los profesionales que nos están escuchando acerca de esto, ¿no? Acerca de, no sé, esto que se van encontrando y que de repente es como complicado hacer la transición, ¿no? mira, a mí lo que me ha pasado, yo
doy clases en la Facultad de Nutrición dentro de la universidad y cuando doy clases en relación a estos temas y podemos hablarlo en profundidad o bueno, puedo compartir un poco más con los estudiantes, me pasa esto de que muchos, incluso muchos colegas, compañeros me han dicho, eh, dudé de cambiarme de carrera, dedicarme a otra cosa, porque sentía que esto no me hacía ningún tipo de sentido, no encontraba placer en lo que estaba haciendo, hasta que como que conocí que había otras formas, lo cual no quiere decir que todo el mundo tiene que aferrarse a esto que nosotras sentimos, pero que sí es importante que cada uno pueda revisar con qué cosas no se siente cómodo hasta encontrarlo, es como no bajar los brazos, siempre hay un camino o un lugar, pero no quedarnos con algo que nos inconforma o que nos hace sentir vacíos o seguir, ¿no? Como en esa búsqueda. Y yo personalmente siento, a mí como que todas estas transiciones se me han ido dando al mismo tiempo, es como decir, bueno, lo que me pasaba con el emprendimiento al mismo tiempo de cómo yo daba mis clases o mi docencia. Yo doy clases en la cátedra de psicología, entonces damos una materia que es psicología general y otra que es cuerpo y alimentación vinculada a todo lo que tiene que ver con la socioantropología. Entonces hablamos de la construcción del cuerpo, de la mirada social del cuerpo, de las formas de alimentarnos. Eh, entonces, todas las formas en las que yo he terminado dando clases o cómo viví el emprendimiento, cómo eran mis consultas, han ido de la mano con mis propios cambios o experiencias. Entonces fue como, bueno, todo eso poder trasladarlo a mi trabajo, a mis formas de trabajar. Eh, pero no siento que yo haya tenido un momento en el que dije, bueno, leo esta teoría y esto me hizo sentido y como que empecé a replantearme todo lo que hacía. Que también a veces eso sucede. A mí me pasa que dando clases en la universidad es mucho más fácil para un estudiante que todavía no salió al ámbito laboral darse cuenta de estas cosas y tomarse su tiempo como para poder revisarse y encontrarse, a una persona que toda su vida profesional estuvo diciendo un mensaje y siente que todo eso que dijo durante 10 años no es, o no tiene sentido decir, bueno, no, por ahora, por acá no, ¿cómo hago para salir de esto? Más si estás metido como en un ámbito laboral en el que no sé, hacer ciertas intervenciones o ciertas formas que están orientadas únicamente a esto, ¿no? Como el control del sobrepeso, la obesidad. Eh, entonces, para mí siempre se trata como de pensar que uno siempre está a tiempo de mejorar las cosas mientras estemos en esta vida, es como siempre hay tiempo de seguir experimentando, de buscar otras formas, de encontrarnos y que vale la pena. Y a mí lo que me pasó con esto fue al revés, es como en la pandemia, que quizás ahí tuve más contacto con escuchar redes, ir a otros espacios, porque si no, en lo laboral por ahí nunca llegaba a eso. Empecé a escuchar lo que era, bueno, salud en todas las tallas, o alimentación intuitiva, y entender que todo eso que escuchaba tenía sentido con mi práctica profesional. Pero no es que lo viví como decir, bueno, hoy escucho esta teoría y bueno, tengo como empezar a replantear todo lo que hago, sino al revés, como reforzar que era por acá, que no estaba sola, como empezar a encontrarme con otros profesionales. Eh, y eso, como más tranquilidad, pero que en un principio cuando empecé a escuchar estas teorías, lo que hice fue como, necesito leer, 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 escuchar, hasta entender que todo lo que se dice tiene sentido con lo que yo hago. De todas maneras, nunca me encuentro en esto de aferrarme a una sola teoría, una sola forma o un catálogo, porque siento que yo no soy siempre la misma, que todo el tiempo estoy cambiando. Eh, y que también las necesidades de los que tenemos enfrente no son las mismas. O sea, no todo aplica a todo, sino que uno tiene que ir encontrando de todo eso que uno tiene como información, qué es lo que más aplica a lo que esa persona está necesitando. Y también experimentar, que es lo que yo siempre digo, estos son 50 y 50. Yo lo que hago es acompañar a que esa persona se encuentre, pero que yo no tengo las respuestas a lo que va a suceder y a dónde llegamos al final en la búsqueda. Eh, pero que sí es esto, experimentar, proponer, ver si funciona y no funciona y ahí continuar, porque también pasa mucho que está esta mirada de que los nutricionistas vamos a controlar las cosas, entonces solamente vienen cuando hacen todo bien y cuando no desaparecen y es como al revés, decir, bueno, cuando las cosas no salen, cuando las cosas no funcionan, para eso estamos nosotros, para ayudar a que cada uno pueda encontrar la mejor manera. Y para mí lo más liberador como en lo último fue en no usar la balanza en el consultorio ni un segundo, terminar, a ver, yo la tenía, pero no la usaba mucho. Bueno, la tenía ahí por las dudas.
y me pasaba lo mismo con otras cuestiones de lo que debería ser un consultorio de nutrición. Yo de hecho no tengo escritorio, tengo sillones, eh, atendemos a veces sin calzado, cada uno se pone cómodo, busca su mantita, se prepara una infusión, bueno, estamos al mismo nivel ahí, eh, y bueno, más o menos dedico un espacio de 1 hora para poder trabajar, y muchas veces me ha pasado que me han preguntado, ¿y qué haces si no tenés la balanza? Y en realidad eso para mí nunca fue como un problema o algo así, ¿cómo hago? Porque también la transición fue lenta desde la práctica, como decir, bueno, estaba ahí pero no se usaba y después fue como directamente no usarla más, pero es tan fuerte lo que pasa en el espacio en relación a lo que sí tiene relevancia en el hoy, a lo que la persona puede atender, que nadie ni se acuerda de la balanza, nunca, no me suelen preguntar, che, ¿no me vas a pesar? O no, creo que me ha pasado 1, 2 o 3 veces, y bueno, ahí también trabajamos en el para qué y qué voy a obtener cuando lo hago, porque por ahí no se pesan en mi espacio, pero van y se pesan afuera y después seguir trabajando sobre esa experiencia y lo que trajo el pesarse, y que no es una ocurrencia de decir, bueno, no, a mí se me ocurre no pesar a las personas porque yo no quiero darle relevancia a eso, sino que me basé mucho en las experiencias de qué pasaba cuando las personas sí se pesaban. Entonces, decir, bueno, yo no te peso, pero si querés pesarte igual, no, porque no me funcionaba. Y también por entender toda la historia, que eso es algo que sí doy en mis clases en la universidad, de dónde viene el índice de masa corporal, de dónde viene el peso, qué lugar ocupa, para qué se usa, en ningún momento de la historia, que es otro tema aparte, ha tenido que ver con una búsqueda de salud, y ahí empiezan a aparecer también las aseguradoras de salud, que era lo que hablábamos hoy, y muchas cuestiones comerciales vinculadas a eso. Yo me dediqué mucho tiempo a la epidemiología, entonces si pienso en, bueno, en estudios poblacionales y, bueno, ahí uno lo puede utilizar como para ver dónde está parada la población en general, pero no para asociarlo a el comportamiento individual o a la salud de una persona. Imposible. Wow, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que todo esto de lo que hablas, todos estos pequeños detalles que van sumando dentro de nuestra práctica profesional, van creando precisamente el espacio para eh, abrirnos como a crear nuevas experiencias, tanto para nosotros como para los consultantes, ¿no? O sea, de repente esa parte de quitamos el escritorio, ponemos sillones, ponte cómodo, o sea, parece como que no tendría nada que ver, como que no importa, pero sí importa. Todo tiene su Y mensaje sin hablar. exacto, todo tiene un impacto muy profundo tanto en nosotros como en nuestros consultantes. Entonces, los detalles, yo creo que aquí es eso, ¿no? O sea, los detalles sí importan, o sea, sí importan e importan mucho. Tener la báscula ahí, aunque no la ocupes, no es igual a no tenerla, ¿no? O sea, es absolutamente diferente. Entonces, y yo hablo desde como consultante, ¿no? Yo pararme en un, y que no haya una báscula ahí es, wow, o sea, increíble. Y liberador y sanador, ¿no? Entonces, sí importan de repente todo, como todo eso de lo que hablas, ¿no? Los pequeños detalles de lo que hablas, a dónde llevas a las personas el ojo crítico, ¿no? Ok, sí es el IMC, pero ¿tú sabes de dónde viene el IMC, no? Entonces, todo eso es súper, súper importante. Y bueno, ya para terminar, recuérdanos dónde te encontramos en redes sociales y, o sea, página web o algo. Yo en Instagram estoy como Olo Nutri, Olo con H, holístico, y después tengo mi página que es www.nutricionistamilagros.com, y bueno, y Facebook y todo eso me encuentran como Nutricionista Milagros Budino. De todos modos, yo por aquí en la cajita de descripción les voy a dejar los datos y nuevamente muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a los que nos acompañaron hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos dejaron entrar a sus vidas, a sus corazones a través de este podcast.
y nos vemos en el próximo capítulo de Salud Incluyente. Muchas gracias, Milagros. Que tengas Un un placer. excelente día. Gracias.